Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo se resuelven las desigualdades cuadráticas. Vamos a tomar como ejemplo un ejercicio que está aquí en el libro, incluso ya está desarrollado. Dice, esto está en la página 231. La diferencia con las de ayer es que ya aparecen x elevadas al cuadrado, ¿verdad? Entonces las convierte en desigualdades cuadráticas. X al cuadrado menos 3x más 2. Y en las ecuaciones cuadráticas que vimos en el parcial pasado, vimos que se resuelven con tres métodos. Puede ser método de factorización, fórmula cuadrática o completación del cuadrado. Vamos a ver aquí cómo es que se resuelven estas desigualdades cuadráticas. En las ecuaciones cuadráticas teníamos así, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Pero como son desigualdades, pues puede aparecer cualquiera de los cuatro símbolos de desigualdad. En este ejemplo tenemos mayor o igual que 0. Bien, al igual que las ecuaciones cuadráticas, debe estar en la forma general para comenzar a resolverla. Esta está en la forma general ya. La forma general, recuerden que es ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿verdad? Pero que ahora en vez del igual, pues puede ser cualquiera de estos símbolos de desigualdad. Pero aquí la ecuación, el polinomio de grado 2, ordenado en forma descendente, y del otro lado el 0, ¿verdad? Es muy importante. Si no está así, recuerden que hay que acomodarlo y reubicarlo. Como esta ya está lista, entonces miren los pasos que se hacen para resolver estas desigualdades. El primer paso es encontrar los ceros de la ecuación. Miren, ecuación, no desigualdad, sino que ecuación. Yo quiero saber dónde son ceros. ¿Dónde son ceros? Entonces, encontrar los ceros de la ecuación. Miren que pongo ecuación, no pongo desigualdad. Es ecuación de la ecuación. ¿En qué significa? Pues resolverla como si fuera una ecuación cuadrática. O sea, usted pone x tal como está. Miren, igual a 0. Esto se hace independientemente de cuál de estos tenga, ¿verdad? Puede tener cualquiera de estos cuatro, siempre tiene que ser igual a 0. Aunque no tenga este igual, ¿verdad? Debemos siempre hacer el primer paso con igualar a 0. Bueno, entonces resolvemos como si fuera una ecuación cuadrática. Voy a tomar el método de factorización. X menos. Ay, sí. Menos por más da menos. Números que multiplicados den 2 y que sumados den negativo 3. 2 por 1. 2 por 1, muy bien. Va de cara. Sí, nosotros la cotizamos porque quiero una de esas. Y son helados artesanales. Bueno, entonces vamos a... Ahí apago el micrófono porque no estaba haciendo mucho ruido. Bueno, entonces cuando ya tenemos nuestra factorización, pues en este caso se pudo factorizar. Si no se puede, pues por la fórmula cuadrática, etc. Bueno, despejamos, miren. X a la 2, x igual a 1. Estos son los ceros. Si fuera una ecuación cuadrática, esta sería la respuesta. 2 y 1. Pero como se trata de una desigualdad, hay que hacer algo más. Así como ayer, cuando hicimos, después de despejar, hicimos la notación de intervalo, es parecido a esto, ¿verdad? Primero despejamos, resolvemos. Solo que aquí la tomamos primero igual a 0. Ya vamos a ver por qué debe ser así.
Este primer paso se hace, repito, independientemente de cuál de los tipos de símbolos tenga. Puede ser cualquiera de estos. Este o este. Con cualquiera de ellos, ¿verdad? El primer paso es poner igual a 0 y despejar. Miren que aquí dice igual, no sale este símbolo, sino que igual. Por eso dice aquí ecuación. Ya les voy a explicar por qué debe de ser así. Bueno. Ese es el primer paso. ¿Alguna pregunta con el primer paso? Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a ver la parte como nueva, podría decirse, porque lo que acabamos de hacer lo vimos en el parcial pasado con las ecuaciones cuadráticas. El segundo paso es pues armar los intervalos para ver en dónde está la solución, así como parecido a lo que vimos ayer. Vamos a poner aquí segundo paso. Esos intervalos los podemos ver, hay varios métodos para encontrarlos. Nosotros vamos a hacer el que aparece en el libro, que es utilizar una tabla de signos. Construir una tabla de variación de signos se llama. El objetivo de construir esa tabla de variación de signos es identificar en dónde están los intervalos con el conjunto solución. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo se construye esa tabla? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan ayer que vimos la recta numérica? Bueno, tenemos una recta numérica para comenzar. Siempre con su... Solo que aquí vamos a poner los símbolos arriba, porque abajo lo vamos a ocupar para los signos. Miren, lo voy a poner aquí arriba. Infinito negativo, infinito positivo, y los números los voy a colocar aquí. En este caso son 2. Se ponen en el orden de la recta numérica. Primero va el menor y después va el mayor. Siempre debe de ser así, en el orden de la recta numérica. En este caso, pues primero va el 1 y después va el 2. En el caso de ayer solo había un número, ¿verdad? Porque como las ecuaciones lineales solo tienen una solución, pues solo hay un número. Aquí hay 2. Aquí hay 2. Entonces, lo ponemos arriba porque como vamos a construir una tabla de signos abajo para que nos quede el espacio. Bien, entonces miren, aquí se parte la recta numérica en 3 intervalos. Miren, la respuesta puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Entonces, para saber cuál de los intervalos es el correcto o los correctos, porque al igual que cuando hay ecuaciones tenemos una solución, 2 o ninguna, aquí pueden ser 2 intervalos, 1 o ninguno. Entonces, hay que hacer unas pruebas de signo. Esas pruebas de signos nos van a indicar cuál de los intervalos o cuáles de los intervalos es la respuesta. Ahora, antes de hacer esa tabla, ¿cuál es el sentido de esta tabla y por qué se llama variación de signo? Miren, lo que nosotros vamos a resolver es aquí, miren esto es lo que tenemos al inicio. Esto me lo copio porque solo quiero que lo vean más grandecito para explicar esto. Esto es lo que nosotros vamos a resolver. Nosotros tenemos que buscar qué números sustituidos en esta variable hacen de esto una proposición verdadera. ¿Qué números dentro del conjunto de los números reales hacen de esto una proposición verdadera si yo los pongo en lugar de la x? Si fuese una ecuación, tiene que ser igual a 0. Estos son los únicos que se vuelve 0, este lado, y lo hace verdadero. Tanto el 2 como el 1. Si usted pone 2 al cuadrado es 4, menos 3 por 2 es 6,
más 2. 4 menos 6 es menos 2 más 2 es 0, ¿verdad? Por eso se le llama 0. Y 0 igual a 0 es verdadero. Pero en una ecuación, ¿verdad? En una ecuación ese es el que basta. Aquí no solo es el que es igual a 0, es también mayor que 0, sea un número que sea mayor que 0. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué valores están dentro de esa recta numérica? Los números que si yo los pongo en lugar de la X hacen que esto sea, como dice aquí, mayor que 0. ¿Verdad? Mayor que 0. Ahora, ¿cuál es la condición para que un número sea mayor que 0? La condición para que un número sea mayor que 0 es que sea un número positivo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué número de aquí, si yo lo sustituyo aquí, hacen que el resultado me dé un valor positivo? No me interesa tanto el número, sino el signo, porque yo sé que los positivos son los que son mayores que 0. Entonces, la tabla de signos me va a decir dónde están los números positivos luego de hacer esa sustitución. Hay dos maneras, bueno, tres maneras. Vamos a ver pues la tabla de signos. Hay otra también que suele de tomar valores prueba. Y vamos a hacer pues el del libro, de la tabla de signos. ¿Cómo se construye? Bueno, vamos a tomar en cuenta esta parte. Incluso es tan importante esta parte de la factorización que si usamos la fórmula cuadrática tenemos que construir esos factores. Porque en la fórmula cuadrática solo encontramos estos valores. Por ejemplo, si hubiéramos usado la fórmula cuadrática, tenemos x igual a 2 y x igual a 1 con la fórmula. No tenemos los factores. Entonces tendríamos que construir los factores. ¿Y cómo se construyen? Pues se pasa al otro lado este número, x menos 2 igual a 0, y este lo pasamos al otro lado como menos 1, x menos 1 igual a 0. Miren, aquí están estos factores que están acá. Por eso también se puede usar la fórmula cuadrática para factorizar, ¿verdad? Por ejemplo, si es un tanteo que a usted le cuesta mucho verlo, un tanteo especial, que son a veces complicados, puede usar la fórmula cuadrática y después construir los factores. ¿Cómo se construyen? Una vez que usted encuentra el valor de x, solo pasa este número al otro lado, pone el igual a 0. Aquí yo le puse los paréntesis, pero no es necesario ponerlos ahí. Esos son los dos factores. Ya cuando los pone, sí ocupa los paréntesis, ¿verdad? X menos 2, x menos 1. Si no le da, si no factoriza, tiene que usar la fórmula cuadrática y construir sus factores. ¿Por qué? Porque necesita los factores para la tabla de signos. ¿Verdad? Bueno, entonces los factores son, se ponen aquí los factores, x menos 2, esto, ¿verdad? X menos 1, y los dos juntos, porque al final eso es lo que me interesa. Aquí es donde va a estar la respuesta, porque estos dos juntos son los que forman a este, que ahí es donde va a estar la solución. Para que esto sea verdadero, aquí me tienen que quedar números positivos. Esos números positivos me los va a arrojar esta tabla de signos. Bueno, entonces comencemos. Primero se ponen abajo, así en forma vertical, los factores, el primero, el segundo, y después pues los dos juntos, que ahí es donde me interesa al final, y ahí es donde va a estar el resultado. Entonces vamos a hacer como una cuadrícula aquí, una línea vertical en cada uno de los extremos de los intervalos, en los infinitos y en cada uno de los dos números de aquí. Es una cuadrícula. Bueno. Comenzamos analizando el primer factor. ¿En qué consiste analizar el factor? ¿En qué consiste? Bueno, primero, es como una recta numérica. Lo voy a poner aquí.
una recta numérica. ¿Cómo son los signos antes del 0? Son negativos todos. Y después del 0 son positivos. Entonces, así quiero hacer yo en cada uno de estos. Pero recuerden que aquí X toma un valor. Entonces, estos signos pueden verse modificados, pueden estar al revés también. Voy a poner incluso más arribita. Voy a quitar esto de aquí para que quepa. Así vamos a colocar los signos, miren. Esto que está aquí, que estoy copiando ahorita, lo pueden incluso poner en una tablita para que cuando estén estudiando sepan cómo es que vamos a colocar los signos. Miren, antes del 0 son negativos y después positivos. En una recta numérica, pues, normal, podríamos decir. Eso va a suceder cuando la X sea positiva. Y miren, si la X fuese negativa, como el menos le cambia los signos, ¿verdad? Entonces cualquier valor que tome X, si su coeficiente es negativo, se lo va a cambiar. Entonces si X es negativa, es al revés de la recta numérica. Más, menos, menos. El coeficiente, el que no tiene variable no importa, este no importa. El que importa es la variable, la X, porque es quien toma el valor. Si es negativa, es al revés de la recta numérica. Esto ténganlo ahí como una tablita, ¿verdad? Para ayudarse, para colocar los signos, porque ya los vamos a colocar ahorita. O sea que primero vamos a ver cómo se comporta la recta numérica con el primer factor. Luego cómo se comporta la recta numérica con el segundo factor. Y luego multiplicamos los dos resultados, porque los dos resultados es al final quien compone esto de aquí. Esto es X menos 2 por X menos 1. ¿Verdad? Mayor o igual que sí. Entonces primero analizo a este, después a este, después multiplico a los dos. Y para que esto sea verdadero tengo que tomar los intervalos en donde me quedan números positivos. Eso es lo que indica esta tabla. Entonces vamos a hacer primero con este factor. Con X menos 2. Primero hay que ubicar, el punto de partida es el 0. ¿Verdad? X menos 2 es igual a 0 cuando X toma el valor de 2. Entonces justo en el 2 pongo el 0. Y luego le pongo los signos. Los signos se ponen así o así. Todo depende del coeficiente de la X. Si es positivo, es como en la recta numérica. Y si es negativo, es al contrario de la recta numérica. En el primero, ¿cómo es el signo de la variable? En el primer factor. Positiva. Positivo. Entonces va a ser como en la recta numérica. Antes del 0 van a ser negativos y después del 0 van a ser positivos. Es como que esta recta numérica yo la tengo aquí, miren. Aquí el 0 y aquí los signos antes y después. Hago lo mismo con la otra, identifico su 0 y le pongo los signos. El otro, ¿dónde tiene los signos? Perdón, el 0, ¿dónde tiene el 0 el otro factor? En el 1. 1. El 1, exacto. Ay, perdón, lo borré, disculpen. Aquí le pongo su 0. Y recuerden que cuando va a colocar los signos se fija en esta tablita. También es positiva el coeficiente de la X, ¿verdad? Entonces también es como en la recta numérica. Antes del 0 son negativos y después positivos. Y ahora es la combinación de los dos. ¿Por qué la combinación de los dos? Porque la multiplicación de los dos es lo que me va a dar origen a este resultado acá, ¿verdad?
Entonces multiplicamos los signos, se multiplican los signos. Porque la multiplicación de los dos, miren, este y este, se multiplican sus signos. Menos por menos da más, menos por más da menos y más por más da más. Entonces esta tabla me dice que en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, si yo pongo números ahí en lugar de la X acá, por ejemplo, al 0, al menos 1, al menos 2, al menos 3, a cualquiera de esos que están ahí, si yo los sustituyo en lugar de la variable, me van a dar números mayores que 0. Entonces me va a dar una proposición verdadera. Esto solo lo voy a hacer en el primer ejercicio, solo para conceptualizar bien esta tabla. Miren, un número que se encuentre aquí, entre menos infinito y 1, puede ser 0, menos 1, menos 2, menos 3. Usted agarra cualquiera de ellos, cualquiera. Yo voy a agarrar el 0. Y miren, si usted pone el 0 aquí, 0 al cuadrado, menos 3 por 0, más 2. Dice la tabla que el resultado me va a dar un número positivo. Vamos a ver si es cierto. 0 al cuadrado es 0, menos 3 por 0 es 0, 2 es mayor o igual que 0, es mayor que 0, es verdadero. Bien. Otro número para estar seguro. Vamos a ver otro número que está ubicado aquí. Díganme cualquiera, el que ustedes quieran. Menos 2. Menos 2, vamos a ver, menos 2 al cuadrado. También se puede sustituir aquí en los factores. Menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2, más 2. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, menos 3 por menos 2, menos por menos da más, 3 por 2, 6, más 2. 4 más 6 son 10, 10 más 2 son 12. 12 es mayor que 0, sí, es mayor que 0, es verdadero. ¿Bien? Y eso va a suceder con cualquier otro número que esté en ese intervalo. Eso es lo que le dice esta tabla, que desde menos infinito a 1, cualquier número que usted agarre ahí y lo ponga en lugar de la X, le va a quedar un número positivo, o sea, un número mayor que 0. Por lo tanto, va a ser una proposición verdadera. Cualquiera que se le ocurra, menos 5, menos 6, menos 7, menos 100, menos 1000, el que sea, le va a dar un número positivo. Eso es lo que dice esa tabla. Por lo tanto, ese intervalo es parte de la respuesta. Este intervalo va. Ahora, este es el 0. Aquí dice mayor o igual que 0. El 0 también está incluido. Entonces, podemos rellenar aquí la pelotita o acá. ¿Verdad? Pero se le voy a poner la flecha como los de ayer. Este iría desde acá para acá. Aquí ya tenemos uno. Ya tenemos un intervalo. Ya, en la tabla ya lo tiene. ¿Cuáles son los dos intervalos según esta tabla? De menos infinito a 1 y de 2 a más infinito. Y de 2 a más infinito, correcto. Ahorita solo estoy demostrando qué significa esta tabla y por qué hay que confiar en esos signos y qué significan estos signos que están aquí abajo. Por eso le decía que solo esta vez, para este ejercicio lo voy a hacer, de ahí la demás, pues solamente ya nos guiamos con los signos. Ahora, ¿qué dice el que está en medio? Este menos. ¿Qué significa este menos de aquí? Este menos lo que significa es que si yo tomo valores que están entre 1 y 2, o sea, valores que están ubicados ahí, y los sustituyo en la X, esa tabla me dice que en ese intervalo esos números van a quedar negativos. Y como para que esto sea verdadero tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, positivo, entonces ahí ese intervalo no va en la solución porque quedan falsos. Bueno, entre 1 y 2 solo hay decimales, entonces vamos a probar con, por ejemplo, 1.5. 1.5 al cuadrado menos 3 por 1.5
más 2. Según la tabla, esto tiene que ser un número negativo. Y va a suceder con 1.7, con 1.1, con 1.3, con 1.4, con 1.9, con todos ellos. Vamos a ver si es cierto. 1.5 al cuadrado. 2.25. 2.25 menos 3 por 1.5. 4.5. Entonces, 1.5 al cuadrado es 2.25 menos 4.5 más 2, ¿cuánto es? Menos 0.25. Menos 0.25. Entonces pueden ver que es un número negativo, como dice la tabla que tenía que quedar. O sea, este signo me indica los signos que van a tener los números que resulten de tomar valores encontrados en este intervalo, sustituidos aquí. Ya he evaluado el número, ese número va a quedar positivo, dice aquí dice negativo, y el otro dice aquí positivo. ¿Qué significa este positivo de acá? Que si yo tomo números que se encuentren en este intervalo, puede ser 3, 4, 5, 6, el que usted desee, 1000, 1.000.000, porque es de 2 a más infinito. Le van a quedar números positivos. Por lo tanto, la proposición va a ser verdadera. Probemos ahí con un número cualquiera que esté ubicado en ese intervalo. Escribiendo 1.8. A ver, después del 2, de 2 a más infinito, cualquier número, 2, 3, bueno, 3. Si 3 al cuadrado menos 3 por 3. Dice en la tablita que me tiene que quedar positivo. Vamos a ver si es cierto. 3 al cuadrado es 9. 3 por 3, 9. Más 2. 9 menos 9 es 0. 2 mayor que 0. Miren, positivo. O sea que sí, es cierto. Y hubiera sido con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, cualquier número que esté en ese intervalo y usted lo ponga ahí, le va a arrojar un número positivo. Esto es lo que significa este signo que está aquí. ¿Verdad? Entonces eso es lo que significa esa tabla. Como la prueba en los intervalos. Bueno, entonces vamos a seleccionar este otro. Ahora, entonces, ¿por qué tomamos los positivos? ¿Por qué los tomamos? Porque esto tiene que ser, para que sea verdadero, mayor o igual que 0. Mayor que 0 son donde están los positivos. Y también tiene que ser igual a 0. Donde es igual a 0 es en 1 y en 2. O sea, en estos de aquí, ¿verdad? Por eso se le llaman 0 de la ecuación, ¿verdad? Entonces, la otra flechita pues va para allá. Y en este caso hay 2 intervalos. Entonces, los 2 van a ir en la respuesta. Vamos a ver, el primero, tal como lo aprendimos ayer, miren, desde menos infinito a 1. En el infinito, ¿cómo iría los dientecitos? Para afuera. Aquí iría cerrado porque lo va incluido. Lleva el igual, miren. Como hay otro intervalo, como son 2, le ponemos una U que significa unión y el otro intervalo que va desde 2 a más infinito. Ahí está el conjunto solución. Ahí donde están ubicados todos los números que si yo los sustituyo en la desigualdad original o en la que esté factorizada, no importa, hace de la desigualdad una proposición verdadera. O sea, números mayores o iguales que 0. O sea, números positivos. Esto, por eso esta tabla. Entonces, este que está aquí negativo, este no se toma. Algunas personas sombrean esto y dicen, pues sí, este no, y este sí. Y arriba pues le ponemos ahí cómo van los intervalos. Esta sería la respuesta. Estos dos. Bueno, pues hagamos más para practicar.
Otra cosa es, ¿se recuerdan ahorita que acabo de hacer como demostraciones tomando en cuenta números? Hay un procedimiento que solo hace eso, tomar pruebas, y si le da verdadero, eso representa todo y lo toma. Hace una prueba en el otro, si le da verdadero lo toma, si no, pues no. Y hace una prueba en el otro, elige cualquier número que esté ahí y si le da verdadero lo toma, ¿verdad? Ese es otro método, incluso es más corto, ¿verdad? Pero según la programación aquí en métodos hay que enseñar este de la tabla de signos, que al principio se mira largo, pero ya van a ver a medida que hagamos los ejercicios, cuando manejemos esto de los signos, la verdad no es tan rápido, no es tan largo. Bueno, pues esta es la respuesta. Vamos a hacer otro. Hagamos aquí del libro. Miren, generalmente en el examen esto ya se lo dan factorizado. ¿Por qué se lo dan factorizado? Primero, porque lo nuevo prácticamente es esta tabla de signos, entonces no les pone muy complicado la ecuación cuadrática. Y segundo, porque cuando nosotros factorizamos por el método de tanteo, siempre la X la ponemos positiva, ¿verdad? Incluso hasta multiplicamos por negativo 1 para que me quede positiva la X y que sea positiva. Entonces, esta opción de que salgan los signos al revés casi no se aplica, ¿verdad? Entonces, como se pretende aplicar, saber cuando los signos, cuando el coeficiente de la X es negativa van al revés, entonces también por esa razón a veces se lo dan factorizado. Voy a agarrar uno que esté factorizado y que tenga el X con coeficiente negativo. El 6. Vamos a ver. Miren, está el 2 también. El 6 no está factorizado. Uno que ya esté factorizado. A ver. El 7. El 10. En el examen se los ponen ya factorizados. El 7. Aquí hay varios, me voy a agarrar cualquiera. Voy a agarrar el 10. El último. El último. Y después hacemos otro, no me preocupe, vamos a hacer varios. 3 menos 5x. Ya estamos casi finalizando el contenido. De ahí, de este tema, solo quedan las aplicaciones. Y son, en cuanto al planteamiento, son iguales a las que vimos en el parcial pasado. Ingreso menos costo. Incluso el del examen, cuando los miremos, van a ver que de ahí lo saqué. Eran los ejercicios de las aplicaciones, los que vinieron en el examen pasado. Lo saqué de ahí mismo. Solo que en vez de una utilidad mayor o igual que 0, le puse una utilidad igual para que sea ecuación en vez de desigualdad. Ahí van a dar cuenta que son los mismos. Esa tablita sí la vamos a dejar, ¿ve? Porque la ocupamos. Bueno, esta, ¿qué dice aquí? El 10. Mayor que 0, dice. Solo dice mayor que 0. Cuando terminemos la tablita, ¿qué signos vamos a agarrar? ¿Los positivos o los negativos? Positivo. Positivos. Correcto. Esto tiene que ser mayor que 0, o sea, positivo. Ahora, si el mismo ejercicio viniera con esta desigualdad, entonces cuando terminemos la tabla de signos, vamos a agarrar en donde nos quedó negativo. Todo depende de este símbolo. Si es mayor que, tomamos los positivos. Y si es menor que, tomamos los negativos. ¿Verdad? Porque los menores que 0 son los negativos y los mayores que 0 son los positivos. Bueno, entonces miren, ya está listo solo para despejar. Recuerden que aquí no se pone este símbolo, en este paso solo se pone igual a 0, porque el punto de partida para la recta numérica es el 0. Y los ceros de estas ecuaciones son los resultados de cada uno de los dos despejes. Estos son los dos ceros. Entonces, por eso le ponemos igual a 0. Primero debemos saber dónde está ubicado el 0 para saber después los signos. Entonces, el primero, 2 menos x igual, miren, a 0. Aquí no se pone este símbolo, repito. El símbolo es mayor. ¿Cómo queda despejado aquí? Sí, aquí lo voy a cambiar, perdón. Mayor, gracias.
X igual a negativo 2. Vamos a ver, menos x igual a negativo 2, muy bien. Falta quitarle el negativo a la x, puede hacer dos cosas. Puede pasar, intercambiar al mismo tiempo, el 2 pasa a sumar acá y la x acá. O pasa el menos 1 a dividir y menos entre menos da más y le queda siempre 2. 3 menos 5x. X igual a menos 5x igual a menos 3. X igual a menos 3 entre menos 5. X igual a 3/5 positivo. Menos entre menos da más, ¿verdad? Entonces, estos son los ceros. Esos son los que parten a la recta numérica en 3 pedazos. El 2 y el 3/5. Después, para cada uno de ellos hacemos su propia recta numérica con el cero ubicado exactamente en el número que lo hace 0. ¿Verdad? Y se hace 0 en 2 y se hace 0 en 3/5. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra tabla de signos. Vamos a ver aquí. Menos infinito, más infinito, y aquí va en el orden de la recta numérica. A la izquierda el menor y a la derecha el mayor. ¿Quién va primero? Menos ¿Cuál es el menor de estos dos? 2. 3/5. 3/5, ¿verdad? 3 entre 5 es 0 punto y algo. 3/5. Y 2. Bueno, entonces ponemos aquí los factores. 2 menos x. Perdón, espérense. Voy a correr un poquito más para acá. Menos infinito, más infinito. Aquí, ¿verdad? El primero, 2 menos x. 3 menos 5x. Y abajo, pues la multiplicación de los dos, que es todo esto, lo que me interesa al final, donde quedan positivos los signos. 2 menos x y 3 menos 5x. Bueno, hago la cuadrícula para ubicar los signos. Este quedó bien gordo el de en medio, pero este no lo calibré bien. Bueno, pongamos nuestros signos y el 0 y los signos para el primero. ¿Dónde tiene ubicado el 0 el primero? 2. En 2. Entonces en 2 le ponemos un 0. ¿Cómo es el coeficiente de la x? Menos 1. Entonces, ¿cuál de estos dos tomamos? ¿Este o este? el del negativo. Segunda. El segundo, ¿verdad? Entonces el segundo dice que antes del